Bueno, me reitero en lo que decía antes, en el agradecimiento a la Facultad de Veterinaria de Murcia, a la Facultad Hermana de Murcia, mi universidad y, por supuesto, como decía, a CEBA por el patrocinio de esta sesión, ¿no? Como decía, esta jornada, bueno, pues para mí es un motivo de orgullo estar participando en la misma, sobre todo cuando uno se encuentra con este plantel de profesores, de profesionales, como el que está recogido ahí a la derecha, ¿no? La charla mía es, bueno, pues ¿qué es One Health? Y en esa línea vamos a empezar, pues como decía antes, ¿no? Bueno, y además utilizando la definición que usa la plataforma One Health, que dice que es un concepto que nació, y luego veremos que no nació ayer, que nació hace bastante tiempo, que nació para que los esfuerzos de colaboración de múltiples disciplinas, y cuando digo múltiples disciplinas, yo siempre tiendo a decir todas, o sea, todo el que pueda aportar algo a la idea One Health es bienvenido y además no sobra nadie, ¿no? Yo pongo el ejemplo de que cuando nace One Health nace como un concepto muy de salud pública, de hecho al principio era más clínico que de salud pública y hoy por hoy yo creo que todo el mundo tiene algo que decir dentro de la estrategia One Health, como iremos viendo, ¿no? Entonces, bueno, es la colaboración de múltiples disciplinas que pueden trabajar a nivel local, a nivel nacional o ya de forma mucho más global. ¿Para qué? Pues para lograr una salud óptima en las tres patas de One Health, que son las personas, los animales y el medio ambiente. Yo siempre digo que son tres patas de una mesa y que con que una de esas patas coge, ya nos coge a toda la mesa, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué estas tres patas? Porque, bueno, es clarísimo, y así lo dice la Organización Mundial de Sanidad Animal, que la salud humana y la salud animal son interdependientes, están estrechamente relacionadas entre sí, y lo estamos viendo en la pandemia actual con esta zoonosis que esperemos que nos deje un respiro, y que están vinculadas todas ellas a los ecosistemas, porque tanto animales como personas no vivimos en el aire, no vivimos en un Dropbox, sino que estamos insertados en los diferentes ecosistemas y es importante que esos ecosistemas tengan también salud para que al final entre los tres alcancemos ese objetivo de una única, una sola salud o One Health. Bien, como decía antes, este es un paraguas muy conocido. Al principio nació una versión de One Health muy reducida, tan reducida como que se hablaba de salud de las personas y bueno, de los individuos, de las poblaciones, pero no había entrado la idea de los ecosistemas, ¿no? Eso se incorporó después a una versión de One Health más ampliada, ¿no? Donde se recogía, como digo, el tema del medio ambiente. Ahí aparecen todas las disciplinas que tienen que ver con One Health y bueno, pues las diferentes áreas de conocimiento, de acción de la idea One Health. Bien, cuando nace, nace fruto de la colaboración de distintos organismos internacionales, como puede ser la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de Sanidad Animal, antes conocida como Organización Internacional de Epizootías, y la FAO. Pero no solo estas tres, también luego se implicó el Banco Mundial, aparecía UNICEF, etcétera, etcétera. O sea que, por lo tanto, es un concepto, una estrategia que nace con un buen basamento para crecer con fuerza, ¿no? Y después de años luchando por dar visibilidad a la idea One Health, ahora la pandemia ha ayudado mucho y lo que hemos tardado muchos años en conseguir, en un año y medio, la pandemia ha pegado el empujón que quizá necesitaba la estrategia One Health. Y una prueba de ello es que cuando se produce la reunión del grupo G7, pues reconocen la importancia de aplicar este enfoque. Recientemente, cuando se ha reunido el grupo G20, pues un poco en la misma línea. Y bueno, cuando nuestra ministra de Asuntos Exteriores visitó al director de la Organización Mundial de la Salud,
pues la conclusión también fue que España se comprometía a impulsar junto con la OMS el enfoque One Health. En definitiva, es una de las 3 ejemplos, de los muchos ejemplos del grado de interiorización, por lo menos en el papel, de lo que tiene que ser el abordaje en el futuro de todo lo que tiene que ver con la salud. Y cuando hablo de salud, ya a partir de ahora me referiré siempre a la de las personas, animales y el medio ambiente. Bien, como decía antes, y esto es una maravilla verlo así en grande con esta definición, como decía antes, no es una idea nueva. O sea, realmente nace con el centauro Quirón, que de hecho el centauro Quirón, bueno, si antes hablo, el centauro Quirón ha sido, de alguna forma, ha representado durante mucho tiempo a la profesión veterinaria. Era un centauro que, según la mitología griega, a diferencia de otros centauros que eran así un poco gruñones y con un carácter pues más bien arisco, este era un centauro pues que gozaba de la simpatía de los dioses del Olimpo, porque era sabio, justo, amable, de buenas intenciones, y que pues eso, era amigo de los dioses, de los héroes, y tenía conocimientos en medicina, en música y en artes, ¿no? Había aprendido observando y probando las distintas plantas del Monte Pelión, había aprendido a curar a los animales. O sea que en sus comienzos el centauro Quirón era un centauro que se ocupaba de la curación de los animales. Conocedor de esto, Apolo, el dios de la medicina, decide encomendarle la formación de su hijo, Asclepio, para que le forme en eso, en el arte de sanar, en el arte de la medicina, a través de la utilización de estas plantas. Y entonces aquí tenemos el origen de la idea One Health. O sea, cuando realmente encomendamos a un centauro, mitad hombre, mitad animal, la formación de Asclepio en conocimientos médicos, ¿no? Bien, también Hipócrates ya recogió la idea de que los factores medioambientales, o sea, esa otra pata de One Health, impactan sobre la salud humana. Y así lo recogió en un tratado sobre los aires, aguas y lugares, ¿no? Y Hipócrates promovió el concepto de que la salud pública dependía de un entorno limpio. O sea, si no existía un entorno, un medio ambiente limpio, era imposible que hubiera salud pública. Luego vendría Aristóteles, un filósofo, que fue el que escribió el primer manual sobre anatomía y fisiología comparadas, ¿no? Como vemos, en los orígenes, tanto la medicina humana como la veterinaria estaban estrechamente relacionadas. Luego, el padre de la patología para los médicos, Virchow, es, sobre todo para los patólogos, es el referente, como digo, es el padre, ¿no? Es el que acuñó el término zoonosis, ¿vale? Y además es el que reconoció, y lo tiene por escrito, que el enlace que existe entre la medicina humana y animal, ¿no? Y además decía que debería abogarse activamente por la educación médica veterinaria, ¿no? Y bueno, de hecho, en Estados Unidos ya están empezando a hacer algo de lo que él decía, ¿no? Que es, en los primeros cursos, los estudiantes de medicina y veterinaria los están cursando de forma juntos, en las mismas aulas, estudian las mismas asignaturas juntos, porque los que hemos estudiado veterinaria y tenemos una cierta edad, cuando no teníamos la posibilidad de abordar los conocimientos en libros de veterinaria, lo hacíamos en libros de humana. O sea, y el Guyton es de humana y ahí estudiamos la fisiología muchos veterinarios, o el Ham de histología, o el Leninger de bioquímica, o bueno, pues tantos y tantos ejemplos, ¿no? O sea que, por lo tanto, en lo que son asignaturas preclínicas no hay tanta diferencia, ¿no? Y ya él ya decía que era importante que se abordara de manera conjunta, ¿no? Bien, posteriormente un veterinario, Steele, que estaba especializado en salud pública, fundó la División de Salud Pública Veterinaria en el CDC, en los CDC, y bueno, porque entendía que eso ayudaba a conocer la forma en que las enfermedades
se estaban extendiendo entre animales y humanos. Es lo que se conoce como epidemiología de las enfermedades zoonóticas o zoonósicas, de las dos maneras, según la Real Academia se pueden decir. Entonces, bueno, pues en 1947, un poquito más tarde, en 1964, Calvin Soave utiliza por primera vez el término One Health en un libro sobre medicina veterinaria, ¿no? Y entonces en él recoge las semejanzas que existe entre la medicina animal y humana y acentúa sobre todo la importancia de colaboración entre veterinarios y médicos para ayudar a solucionar problemas de salud global. Y estamos hablando de 1964. Estamos viendo cómo poquito a poco, sobre todo en el siglo XX y ya especialmente en el XXI, es cuando se da este empujón a la idea de One Health. En el año 2004, en una reunión que tiene lugar en la Universidad Rockefeller de Nueva York, se crean los 12 principios de Manhattan, que son sobre los que ha crecido después todo el entramado de la estrategia One Health. Estos principios destacaron los vínculos entre humanos, animales y el entorno, cómo estos vínculos son integrales para entender la dinámica de una enfermedad y la importancia de enfoques interdisciplinarios dirigidos hacia la prevención, la educación, inversión y desarrollo de políticas. Bien, estos 12 principios de Manhattan, como digo, fueron de alguna manera como las bases de esa idea One World, One Health, ¿no? Bien, aquí hay en el año 2000, fruto del miedo que surge, del temor que surge a los brotes de gripe por H5N1, la Asociación Médica Veterinaria de Estados Unidos decide crear un grupo de iniciativa One Health y al hilo de ese grupo, ¿vale? Sobre todo lo más importante es el hecho de que en el 2008 todas esas organizaciones de las que hablábamos antes deciden ponerse a trabajar juntas en una misma línea, reiterando las recomendaciones para una salud mundial con un enfoque One Health. Las dos primeras reuniones o los dos primeros congresos sobre One Health tienen lugar en el año 2011, una en África y luego otra en Australia. En el año 2012, una cardióloga americana escribe el libro Zoobiquity, en el que se recogen los estudios de casos de paralelismo entre la salud animal y la salud humana. Y en el 2016 se decide crear el 3 de noviembre, así que estamos a unos días del año mundial, el Día Internacional de One Health. El 3 de noviembre se celebra el Día Internacional One Health. Así que hemos hecho un repaso rápido de cómo han sido los hitos más importantes del desarrollo de la estrategia One Health, desde que empezábamos en 1880 con Virchow hasta que, bueno, hemos llegado a esos primeros congresos en África y Australia y aquí, bueno, pues están recogidos esos hitos que hemos visto de forma rápida. Por último, yo siempre quiero destacar también a este abogado francés, Claude Bourgelat, que fue el que creó la primera facultad de veterinaria del mundo, la de Lyon, en 1761, y que, por lo tanto, él, de alguna manera, fue el fundador de la profesión veterinaria, ¿no? Y algo que él decía, y ya digo, si nos damos cuenta, salvo dos veterinarios de los que hemos hablado, al final hemos estado hablando de filósofos, médicos, abogados, y él decía que hemos comprobado la estrecha relación, lo decía en 1761, la estrecha relación que existe entre la máquina humana y la máquina animal. Dicha relación es tal que la medicina humana y la medicina animal se instruirán y perfeccionarán mutuamente el día que, libres de un prejuicio ridículo y funesto, dejemos de pensar que nos rebajamos y envilecemos estudiando la naturaleza de los animales, como si esa naturaleza y la verdad no fuesen en todo momento y en todo lugar dignos de ser explorados por cualquiera que sepa observar y pensar, ¿vale? Y lo digo y lo resalto porque no era un veterinario ni era un abogado el que decía esto hace 250 años, ¿no?
Bien, entonces hemos hecho una aproximación histórica a la estrategia One Health y ahora vamos a ver exactamente cuáles son los tres pilares sobre los que se sustenta la idea. Son, por un lado, la inocuidad de los alimentos, la seguridad de los alimentos, por otro lado, la lucha contra la resistencia a los antimicrobianos, lo que se llama ahora pandemia silenciosa, y por último, el control de las zoonosis. Bien, en el tema de inocuidad de los alimentos, yo siempre digo que los españoles podemos sacar pecho y los europeos también. Yo creo que dentro de las crisis que de vez en cuando surgen en los medios de comunicación, muchas veces más en el debe de los consumidores que en el debe de las personas que entienden y son responsables de la seguridad de los alimentos, pues datos de la Organización Mundial de la Salud dicen que se producen unos 23 millones de los 600 millones anuales de intoxicaciones alimentarias en Europa. O sea que, bueno, es deseable que ese número sea cuanto más pequeño mejor, pero estamos hablando de 23 millones sobre 600 millones en el mundo, ¿no? El número de muertes en Europa asciende a 5.000 frente a las 400.000 más o menos que se registran a nivel global, ¿vale? Y si nos focalizamos en España, en el año 2017 hubo 37.000 casos de infecciones relacionadas con la ingestión de alimentos y líquidos y según el Centro Nacional de Epidemiología, más o menos al año hay unas 7 muertes de media relacionadas con intoxicaciones por alimentos. O sea que quiero decir que en este sentido la verdad es que lo hacemos bien, que es mejorable, por supuesto, pero que lo estamos haciendo muy bien. Como decía, muchas veces aparecen notas de prensa como esta, ¿no? Pues un brote de triquinosis en España, pero si uno se pone a leer, se da cuenta que es fruto muchas veces de las negligencias por parte de los consumidores, ¿no? Que no seguimos los pasos que se suelen seguir o se deben seguir en estos casos para evitar estas noticias, ¿no? Lo mismo en el verano del 2018, cuando tuvimos todos estos casos de listeria en las carnes manchadas aquellas. Bueno, pues como digo, pues no estamos exentos de estas noticias en prensa, porque en seguridad alimentaria, como en todos los ámbitos de la vida, el riesgo cero no existe. Vivir todos los días tiene un riesgo, sin salir de casa. O sea que cuando uno se toma una aspirina o a uno le hacen una transfusión de sangre. Pero en el tema de la seguridad alimentaria se ha conseguido una trazabilidad muy importante. Es lo que hablamos muchas veces del concepto de la granja a la mesa, que incluso en ocasiones ya se lleva al tenedor. O sea que desde la granja al tenedor está todo perfectamente trazado para poder en cualquier momento saber cuándo se produce la crisis y cuál ha sido la razón de una posible crisis alimentaria. Bien, esta trazabilidad ahora mismo se ha venido completando con todo eso que podemos ver ahí, ¿no? Con una producción alimentaria sostenible, con un procesado de distribución sostenible de los alimentos, con un consumo sostenible de alimentos y con prevenir el despilfarro alimentario. O sea, la palabra sostenible vemos que aparece con muchísima frecuencia, es decir, en casi todos esos ítems que hemos venido señalando que son tan importantes en la idea de la granja a la mesa o al tenedor. Bien, lo primero de todo, y como no podía ser de otra manera en una semana del porcino como es esta que está empezando hoy por la mañana, hablar de sostenibilidad no puede ser ajeno a la ganadería, para nada. De hecho, se estima, o yo por lo menos así lo recojo siempre en mis charlas, que es el nuevo atributo que tiene que tener la ganadería. Y debe ser así porque en este momento, y creo que los que estamos aquí ninguno somos ajenos a ello, el sector ganadero está en el centro de todos los debates públicos, ¿no? Y todo esto se está haciendo con un ánimo de difundir mitos y perspectivas de la ganadería que están muy radicalizados y que no se corresponden para nada con la realidad que viven tanto los ganaderos por un lado como aquellos otros profesionales, entre otros los veterinarios, que están en el campo. Y por esa razón es importante que le demos a la ganadería esa sostenibilidad que de hecho nos demandan los consumidores, ¿no?
porque si no, la viabilidad económica de las granjas se va a ver comprometida. El relevo generacional, no va a haber generación. Los jóvenes no van a querer seguir en un sector que está estigmatizado como es el sector de la ganadería. No hay capacidad de adaptación a las exigencias sociales, a medioambientales. Así que este atributo debe ser un atributo que a partir de ahora impregne, embeba todo lo que tiene que ver con la ganadería. En esta línea también es muy importante la comunicación, tanto en el tema de la sostenibilidad como en el conjunto, y será una de mis últimas diapositivas, en el conjunto de la estrategia One Health. Hay que comunicar, tenemos que comunicar, y si no lo hacemos nosotros, lo harán otros, y a lo mejor con peor resultado, porque muchas veces hablan los que menos saben, y entonces al final pues eso lleva a que no se digan las cosas con la precisión que se requieren, ¿no? Un eurodiputado decía que la brecha entre los consumidores y los productores no hace más que crecer. Los agricultores europeos producen con arreglo a las normas de bienestar animal más estrictas del mundo. Hoy en día, el reto es transmitir al consumidor, a través de distintos canales, la labor fundamental que desempeñan nuestros agricultores. Y bueno, ahí hay muchísimos ejemplos de todo eso, ¿no? Se está haciendo un esfuerzo muy grande en llegar al consumidor, en llegar a la sociedad con lo que se está haciendo realmente en el campo, que como dice este diputado, en Europa es un ejemplo en todos los ámbitos, en el bienestar, en el tema de la bioseguridad, en el tema de tantas y tantas cosas, ¿no? Bien, y sobre todo porque hay que transmitir a la gente que la producción animal es una parte muy importante de la cadena alimenticia del ser humano, ¿vale? Porque un 28% de las proteínas consumidas diariamente tienen precisamente su origen en el sector pecuario. Y esto hay que contarlo y la gente lo tiene que saber, ¿vale? El ganado permite que 1.300 millones de personas vivan en el mundo. Pues también eso hay que contarlo, ¿no? Y sobre todo porque el 40% de la agricultura producida representan el 40% de la agricultura de los países desarrollados y el 20% en los países en vías de desarrollo. Y un ejemplo muy claro de lo que se ha hecho, porque al final yo creo que la gente necesita datos muy concretos, ¿no? Pues, por ejemplo, un sector sanitario como es la veterinaria, en el ámbito de la ganadería, donde lleva 50 años mejorando la eficiencia ganadera, ha conseguido que 1 kilogramo de huevos producido ahora, en el 2010, genera un 70% menos de emisiones de gases de efecto invernadero que en 1960. Bueno, pues esto hay que contarlo. Cuando ahora continuamente nos echan en cara que si estamos contribuyendo más que nadie a todo lo que tiene que ver con la emisión de gases de efecto invernadero, pues ahí tenemos uno de los muchísimos ejemplos de cómo se ha mejorado la eficiencia en ganadería, ¿no? Dentro de ese ámbito de la sostenibilidad. Así que, como digo, la sostenibilidad, no lo olvidemos, debe ser un atributo que debe regir a partir de ahora la ganadería. Y, de hecho, en esta línea y de forma al hilo de la idea One Health nace esta otra, ¿no? La de un solo bienestar, el humano y el animal, ¿no? ¿Y para qué nace, no? Pues nace porque es un término que se utiliza para describir la interconexión que existe entre el bienestar animal, humano y medioambiental, ¿vale? Y lo que pretendía corregir es lo que decíamos al principio, esa idea de One Health demasiado centrada en lo que tenía que ver con la sanidad animal, y el bienestar se veía como algo, como un gasto, en muchas ocasiones, innecesario, ¿no? Un coste añadido a la producción, y no es para nada. Y de hecho, así, y por eso nace esta idea. Y dentro de esta idea aparece ahí la sostenibilidad, ¿no? Bien, brevemente, porque no, en resumen, bueno, pues lo que pretende es reconocer, junto con el concepto One Health, la interconexión que hay entre el bienestar animal, humano y medioambiental, busca la colaboración entre las distintas disciplinas para mejorar el bienestar humano y animal, cubre aspectos que no cubría One Health en sus inicios y que refuerza en One Welfare, como es la seguridad alimentaria,
la sostenibilidad de la que estábamos hablando antes, ¿vale? Y busca reducir el sufrimiento humano, mejorar la productividad en el sector agrícola, ¿vale? Entonces, de alguna manera, expande y hace más explícito el concepto de One Health en lo que tiene que ver el bienestar animal y humano. Así que es una plataforma para mejorar el bienestar de personas y animales. Bien, dentro de la sostenibilidad, otra idea que aparecía en ese donus que hemos visto antes era el tema de la sostenibilidad en cuanto al consumo de los alimentos, ¿no? Aquí traigo 3 diapositivas sobre ese desperdicio de alimentos que se producen en el mundo, ¿vale? 931 millones de toneladas de alimentos se desperdician todos los años. El 17% de la producción mundial de alimentos se tira a la basura. ¿Cómo está esto repartido? Pues el 61% tiene su origen en las casas, ¿vale? Cada uno de nosotros en nuestras casas colaboramos con un 17%, luego veremos, eso se llama 121 kilos por cabeza al año tiramos a la basura de comida, 121 kilos de media. Luego estarían los servicios de alimentos y por último el desperdicio de alimentos a nivel comercial. Bien, si el desperdicio de alimentos fuera un país, bueno, pues sería el 3er país en el mundo en desperdiciar alimentos. Si le lleváramos a ese nivel de país, bueno, pues sería el 3º en desperdiciar alimentos. Como digo, representa 121 kilos por persona y algo muy importante, cuando hablábamos antes de la ganadería y de la emisión de gases de efecto invernadero, el desperdicio de alimentos supone, según la ONU, entre el 8 y el 10% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. ¿Vale? O sea, este desperdicio está generando entre un 8 y un 10% de emisiones globales. Bien, aquí está lo del 3er país en lo que representaría, después de China y Estados Unidos, el desperdicio de alimentos. ¿Y por qué es importante? Porque si reducimos estas pérdidas de este desperdicio de alimentos, podríamos disminuir los costes de producción, pues los sistemas productivos se volverían mucho más eficientes. O sea que esto también es muy importante. En estos días ha salido también la ley que va en esta línea sobre la prevención de las pérdidas y el desperdicio de alimentos. Por lo tanto, es un tema también de gran actualidad. Y a mí me gusta muchísimo esta frase de Inger Andersen que dice: si queremos tomarnos en serio la lucha contra el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad y la contaminación, las empresas, los gobiernos y los ciudadanos de todo el mundo deberán hacer su parte para reducir el desperdicio de alimentos, ¿vale? Bien, era otra de las ideas de sostenibilidad, sostenibilidad en cuanto a la producción de alimentos, sostenibilidad en cuanto al consumo de los mismos, ¿vale? Y finalmente hablábamos de cambio climático, adaptación a este cambio climático, la sostenibilidad y finalmente un concepto que solo voy a enumerar, que es el de la sustentabilidad. La sustentabilidad es otro atributo que, ¿qué busca? Pues busca satisfacer las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer los recursos y oportunidades para el crecimiento y desarrollo de las generaciones futuras, ¿vale? Pero bueno, lo dejo ahí. Y esto es para mí muy representativo y es dentro de los objetivos de desarrollo sostenible que se han marcado las Naciones Unidas para el 2030, pues por todo lo que hemos dicho y en un ámbito como este, en un foro como este, sería muy importante destacar cómo la sostenibilidad del sector del porcino puede contribuir de forma muy eficiente a cumplir estos objetivos de sostenibilidad de las Naciones Unidas. Estos días, el 15 de octubre, fue el Día Mundial de la Alimentación y esa frase que usan como lema todos los años, nuestras acciones son nuestro futuro, ¿vale? Pues a mí me encanta y con esto concluyo este bloque relativo a la seguridad alimentaria y todo lo que tiene que ver con sostenibilidad, ¿no? Nuestras acciones, lo que hacemos cada día, al final va a determinar mucho nuestro futuro.
Bien, otra idea muy importante es que somos unos 8.000 millones de personas ahora actualmente en el planeta y en el 2050 vamos a ser unos 10.000 millones. Este incremento de población, que no se va a producir, como cabe esperar, en el primer mundo, sino más bien en países en vías de desarrollo, va a implicar algo muy importante, como va a ser el incremento en más de un 70% las necesidades de proteínas. ¿Vale? En estos países en vías de desarrollo van a necesitar incrementar la producción de proteínas para dar de comer a esa población que aparecerá de aquí al año 2050. Bien, para conseguir esto, lo más importante es que las granjas consigamos que no tengan enfermedad. Se sabe que cuando una granja tiene enfermedad hay una reducción en sus ganancias en un 20% o hay más de un 20% de pérdidas en cuanto a la producción. ¿Vale? Entonces, esto es muy importante por todo lo que hemos dicho de incremento de población. Entonces, estos países en vías de desarrollo tienen dos vías. Pueden evitar la enfermedad mediante el uso, como se venía haciendo hasta ahora en Europa, el uso o el mal uso de los antibióticos, que es la vía más barata, o pueden ir a esa otra vía, que es la que estamos propugnando en el mundo, como es la de la bioseguridad, el manejo y los planes vacunales. Si no ayudamos a estos países, ellos no van a tener recursos económicos para poder abordar esa ausencia de enfermedad en sus granjas, si no es a través del uso de los antimicrobianos. De hecho, en un estudio que ha realizado un profesor de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich, Thomas van Boekel, ha visto que están apareciendo puntos calientes de resistencia a los antimicrobianos. Esas zonas oscuras que ven ustedes están construidas a base de puntos. O sea, no son manchas, son puntos. Y cada uno de esos puntos representa una resistencia superior al 50% en el uso de los antimicrobianos. Y si nos damos cuenta, se ve que clarísimamente esas manchas coinciden con zonas del planeta que o son el tercer mundo o están en vías de desarrollo. Y además se ha visto más todavía, y es que las resistencias que están apareciendo son precisamente a esos antibióticos que se venían utilizando tradicionalmente en la cría animal, como son las tetraciclinas, sulfonamidas y penicilinas. O sea que en el primer mundo que lo estamos haciendo muy bien, porque ha habido una imagen que he pasado demasiado rápida. El 73% de los antibióticos en el mundo eran antibióticos destinados a veterinaria, a los animales. Bueno, pues ahora viene otra, o luego vendrá otra, que, bueno, pues no viene, la veremos ahora después en los antibióticos, ¿vale? Bueno, entonces, con esta idea, y entramos en el bloque de resistencia a los antimicrobianos, que no se nos olvide que la población va a incrementarse, que no se nos olvide que vamos a tener que criar animales y vamos a tener que hacerlo con ausencia de enfermedad, y hay dos vías. Y la vía que no queremos es justo la vía que están eligiendo esos países en vías de desarrollo. ¿Qué ha planteado la FAO? La FAO ha planteado que o ayudamos a estos países o van a aparecer resistencias a los antimicrobianos en todos ellos, cuando en el primer mundo estamos luchando de forma muy activa para evitar precisamente esas resistencias a los antimicrobianos. Este es el objetivo que tiene la FAO: mejorar los sistemas de producción animal, mejorar los programas veterinarios para monitorizar mejor las amenazas de enfermedad y preservar la salud tanto animal como humana y medioambiental. One Health, ¿vale? Y hay una serie de acciones que están ahí recogidas, pero no me voy a parar en ellas. Con esto enlazamos con la segunda pata de One Health, que son la resistencia a los antimicrobianos, ¿vale? Bien, en la resistencia a los antimicrobianos, esta imagen que la usamos cada vez más personas, actualmente está generando en el mundo y está en el centro, pero la verdad es que el puntero
con esa intensidad de luz no se ve. Bueno, actualmente está generando en el mundo 700.000 muertes. Se estima que si no cambia la dinámica de utilización de antimicrobianos, para el año 2050 es cuando íbamos a ser 10.000 millones, 2050 es cuando, si no cambia la dinámica de uso de antimicrobianos, morirán en el mundo 10 millones de personas, todos los años. 10 millones, 10 millones, 10 millones, 10 millones, ¿vale? Más que de cáncer, más que de accidentes de tráfico, más que de tantas y tantas cosas. Y yo pongo un ejemplo, y puede que no les parezca muy adecuado, pero estamos hablando de la pandemia por el coronavirus, por el número de muertes que ha provocado, que es muy importante, y además con el tema de las muertes tampoco es a ver quién es más campeón, pero el dato es que llevamos 4 millones de muertos por coronavirus. Y aquí estamos hablando de que a partir de 2050, 10 millones todos los años podrían morir por resistencia a los antimicrobianos. Como digo, mucho más que por accidentes de tráfico, mucho más que por el cáncer, etcétera, etcétera. Bien, entonces deberemos actuar y debemos actuar ya. O sea, no vale que lo dejemos para mañana. Y no lo estamos dejando para mañana. Además, la gente que trabaja en el Plan Nacional frente a la resistencia a los antimicrobianos son un ejemplo de One Health. Son 2 plantas en el Ministerio de Sanidad donde yo, alguna vez que hemos coincidido en alguna charla con ellos, porque allí hay compañeros veterinarios, pero también hay compañeros de medicina y tal, el trabajo entre ellos es una piña. O sea, ahí trabajan como una piña en esa idea One Health de ir generando programas para ir reduciendo el uso de los antimicrobianos. Y entonces, bueno, esto ha ido dando resultados. El programa Reduce ha conseguido cosas tan importantes como que en el porcino, y habría que sacar el pecho y decir, hemos reducido el uso de la colistina, un antibiótico estratégico, en un 97,18%. Como yo le digo a los alumnos, esto es como pasar de hacer un uso masivo de colistina a no usarla. O sea, porque el 97% es como dejar ya de usarla. En avicultura de carne hemos reducido un 71% el uso de antibióticos, ¿vale? Por eso, ahí vemos la reducción que se ha producido en la venta de antibióticos veterinarios. Partíamos de que el 73% de los antimicrobianos que se vendían en el mundo tenían un destino para nuestros animales. Pues, señores, esto para mí es un motivo de enorme orgullo cuando en junio la directora de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria dijo que Europa destaca que el uso de antibióticos en animales es ya menor que en humana. ¿Y por qué es un motivo de orgullo? Porque se han hecho las cosas bien. Y porque al final, cuando las cosas se hacen bien, pues, y se hacen bien con esa estrategia One Health, colaborando todos y olvidándonos de si tú eres más, yo soy más, tú eres menos, yo estoy arriba o tú estás abajo, pues al final las cosas salen bien y tenemos una noticia como esta que no sé por qué luego no trasciende. O sea, tiene uno que buscarla para que al final la pueda poner en charlas como estas, ¿no? Así que, bueno, los antibióticos, pues tampoco como sean posibles, tanto como sean necesarios. Pero, como decía antes, las herramientas, yo les digo a mis alumnos, en el futuro nos van a quedar básicamente la bioseguridad, nos van a quedar el manejo y nos van a quedar las vacunas. Y además las vacunas de las que también se van a hablar aquí, yo creo que están en ese modelo que tenemos que tener los sanitarios de prevención. Es infinitamente más barato prevenir que curar. Las zoonosis, ¿vale? La otra pata. Ya decíamos antes que Virchow acuñó el término de zoonosis, ¿vale? Y por eso también está considerado uno de los padres de la estrategia One Health. Ahora mismo tenemos 8 enfermedades que tienen clarísimas papeletas para poder ser zoonosis que nos den problemas. 3 de ellas ya nos han dado la cara, ¿vale? Como han sido el COVID-19 o como han sido sus primos el MERS o como fue el SARS-CoV, el primero que se describió en el año 2002. Pero tenemos la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, el ébola, la fiebre Lassa, está por ahí la fiebre del Valle del Rift, que ha habido un simulacro también hace unos días organizado por el Ministerio sobre fiebre del Valle del Rift para ver cómo responderíamos ante una crisis de fiebre del Valle del Rift.
virus Zika, virus Nipah, o sea que están ahí. Yo le digo a los alumnos, solo conocemos un 1% de los virus que hay en el planeta, un 1%. ¿Y habrán salido ya todos los malos en el 1%? ¿O nos quedará alguno peor todavía en el 99%? Bueno, no lo sé. Cuando hablamos de zoonosis, hay un dato que es muy importante y es, al año aparecen 5 enfermedades nuevas y 3 tienen su origen en los animales. El 60% de las enfermedades humanas son zoonóticas y el 75% de este 60% son emergentes o reemergentes, es decir, que están apareciendo nuevas o están reactivándose cuando estaban ahí silentes, ¿no? Bueno, y ahí tenemos algunos ejemplos de cómo se transmiten las zoonosis, pero no me voy a parar en ello. La rabia. ¿Han oído estos días en Ceuta un caso, bueno, no, 3 personas mordidas y un perro con rabia? Están en el nivel 1 de rabia en Ceuta, ¿no? Hace una semana. Esa rabia que parece que, bueno, que es ya del pasado y que, bueno, pues no es tan del pasado. O sea, a día de hoy, según dicen la Organización Mundial de la Salud y la OIE, cada 9 minutos muere una persona de rabia en el mundo. Cada 9 minutos una persona muere de rabia en el mundo. Y el 50% de esas personas que mueren tienen menos de 15 años. Bueno, pues el objetivo es llegar a conseguir, en una enfermedad que tenemos vacunas, llegar a conseguir para el año 2030 0 muertes por rabia, ¿no? La rabia que existe en los murciélagos en España, ¿vale? Y que por la ubicación que tiene España es un lugar de alto riesgo para tener casos de rabia. Bien, aquí tenemos un ejemplo de One Health, ¿no? Tenemos por un lado a Pasteur y por otro lado a Dalmacio García Izcara, que ambos trabajaron en rabia, uno un veterinario, el otro un químico, ¿vale? Dalmacio García Izcara describió la velocidad de propagación del virus, ¿no? A 1 milímetro por hora. Y, bueno, pues Pasteur, pues no voy a explicar lo que hizo Pasteur. La tuberculosis, ¿no? Un médico y un veterinario, ¿no? Calmet y Guerin, la vacuna de la BCG. Bueno, pues otro claro ejemplo de trabajo en la línea, en la estrategia One Health. Y decía antes que es más barato prevenir que curar. Y el Banco Mundial lo decía, dice, para prevenir las principales zoonosis, ¿vale?, nos habríamos gastado entre 1.900 y 3.400 millones de dólares. Pero como no lo hicimos, nos gastamos 6.700 millones de dólares en el periodo comprendido entre el 97 y el 2009. O sea, casi el doble de lo que hubiéramos gastado si nos hubiéramos adelantado, si hubiéramos sido proactivos. Y ese es otro de los mensajes que yo le preguntaba hace poco en unas jornadas que organizaba precisamente también CEBA a Luis San Juanes, ¿qué hemos aprendido del coronavirus? Y él decía, tenemos que aprender a adelantarnos a que aparezca otro coronavirus, a estar preparados para cuando pueda aparecer otro coronavirus, llámese coronavirus o llámese como se quiera llamar, ¿no? Bueno, pues eso es muy importante, que nos preparemos para abordar futuras pandemias y que generemos una estructura que haga que retrase la aparición de esas futuras pandemias. Bien, antes decíamos que la idea Zobiquity había sido acuñada por una cardióloga americana que trabaja en la Facultad de Medicina de Washington y que ella sostiene la idea de que los animales pueden enseñar mucho a las personas acerca de salud, ¿no? Y en esa línea va su libro, ¿no? Y bueno, aquí hay ejemplos de ella, ¿no?, trabajando con animales. El primer capítulo del libro se llama El doctor Dolittle conoce al doctor House. Y aquí hay ejemplos de lo que puede ser, porque al final, ahora mismo yo creo que ya toca dar el paso a qué vamos a hacer para hacer realidad One Health, porque yo creo que ya hemos contado tantas veces One Health que lo seguiremos haciendo, pero ya está bastante interiorizado. Ahora se trata de ver cómo lo hacemos realidad, ¿no? Y aquí hay ejemplos, ¿no? Pues un profesor de mi facultad, junto con otro profesor de medicina, pues están trabajando en temas de sarcomas. El tema de la transferencia de heces, ¿no?, que en un ámbito como este, bueno, pues qué decir tiene cuando uno introduce un lote de cerdos en una granja y una de las primeras cosas que hace es transfiere la microbiota de
los animales que están en la granja a los nuevos que van a incorporarse, pues a través precisamente de eso, ¿no? de la transferencia de heces, ¿no? Y se contaba hace poco como una noticia porque se había hecho en un hospital precisamente en Valencia, en Sagunto, ¿no? Un hombre de 70 años, ¿no? Bueno, cuando realmente esto es algo que se conoce desde hace muchísimo tiempo y que en un ámbito como la veterinaria se viene haciendo desde hace muchísimo tiempo. Pues igual si nos habláramos más, si coincidiéramos más, si nos escucháramos más, porque igual no es tanto hablar, sino más bien escuchar, pues avanzaríamos mucho más rápidamente todos juntos, ¿no? Bien, y dentro de este ámbito de las zoonosis y de las pandemias, bueno, yo pongo esta imagen porque me llamó la atención por qué en el siglo, finales del XIX, XX y comienzos del XXI, se concentran la mayoría de las pandemias, ¿no? Epidemias o pandemias, ¿no? Y entonces, bueno, viendo esto, uno se plantea qué es lo que ha podido lugar a que esto haya ocurrido, ¿no? Entonces, porque realmente el hombre, bueno, primero, los virus llevan en el planeta Tierra desde hace muchísimo tiempo. Se describieron, el de la hepatitis B se ha encontrado hace 19 millones de años, en insectos se han encontrado virus hace 300 millones de años, el hombre empieza a vivir en sociedad hace 8.000, 10.000 años, que es verdad que eso llevó a que le resultara más fácil a los virus poder contagiar a personas o animales, ¿vale? Pero como digo, no es nuevo. El cambio climático. Bueno, pues el cambio climático sí que parece que ha aumentado la presencia de zoonosis. Bueno, pues entonces quizá el cambio climático es una de estas cosas que está contribuyendo a que esas pelotitas que veíamos se nos acumulen todas entre el 19, 20 y 21, ¿no? De hecho, se ha visto que a los virus les gusta replicar, la temperatura para ellos ideal para replicarse y para sentirse cómodos es unas temperaturas entre 28 y 29 grados, ¿no? Entonces, bueno, quizá ese aumento de temperatura que continuamente nos están describiendo en las noticias, pues está contribuyendo al desarrollo de esas enfermedades que veíamos al principio, ¿no? Bien, pero no solo el cambio climático, sino todo lo que está surgiendo fruto no solo del cambio climático, sino de otras muchas cosas. Los cambios de temperatura bruscos, fenómenos meteorológicos, inundaciones, etcétera, etcétera, también está haciendo que cambie otra cosa. No solo que los virus se sientan cómodos, sino que también se sienten cómodos sus vectores. Así que los artrópodos están encantados de la vida, están cambiando sus patrones precisamente por estos cambios que están descritos en ese primer párrafo. Y se ha visto, por ejemplo, que el mosquito que transmite la malaria pues está aumentando su zona de influencia, está llegando a sitios donde antes no estaba. Y otro ejemplo lo tenemos en el mosquito tigre. 2020 estábamos confinados, ¿no? Me acuerdo que un 13 de marzo... nos dijeron que a casa y ahí nos metimos todos 4 meses, ¿no? Entonces fue todo tan rápido que nos dejamos, pues a lo mejor en el chalet, ese estanque que teníamos tan bonito pero que estuvo 4 meses sin que lo cuidara nadie, ese cubo con mitad del jardín llovió y el agua se corrompió, pero no solo eso, sino que además... La primavera del 2020 fue la cuarta más calurosa de España desde 1965 y el mes de junio fue el quinto más lluvioso de todo el siglo XXI. Jo, pues esto eran las condiciones ideales para nuestros mosquitos tigres. Estaban encantados. Temperatura, humedad, habíamos dejado por ahí cantidad de nichos para que ellos pongan sus huevos. Entonces, ¿qué supuso eso? Pues que incrementara un 70% la presencia del mosquito tigre, un 70%, ¿vale? Les recuerdo que en el año 2020, en el verano de 2020, por primera vez en España murieron 8 personas de fiebre del Nilo Occidental, en Andalucía, ¿vale? Por primera vez, nunca habíamos tenido algún caso en humana, pero era importado, ¿vale? Bueno, pues, ¿tiene algo que ver? Pues, hombre, algo tiene que ver. Y además encima las condiciones ambientales
ya no tenemos esos inviernos, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo estudiaba en Madrid, mi madre decía, ten cuidado cuando nieve con las escaleras del metro. Y yo me tiré allí estudiando un montón de, bueno, los años de la carrera, el doctorado y tal, y allí no nevió, vamos, en Madrid no volvió a nevar. Y yo le decía, mamá, pero aquí cuando nieva. Y dice, pues antes nevaba. Y digo, pues aquí ya no nieva, o sea, esto ya, no te preocupes que no me resbalaré con la nieve, me resbalaré por otra cosa, ¿no? Bueno, pues los inviernos son mucho más suaves. Al ser más suaves, ¿qué ocurre? Que los huevos que habían puesto estos mosquitos al finales del otoño siguen siendo viables para eclosionar en primavera. Y como ya están ahí puestos, lo hacen mucho antes. Y entonces vamos a empezar a tener poblaciones de vectores antes de lo que lo teníamos antes. Así que los tenemos antes y en mayor cantidad. Bien, bueno, la fiebre del Valle del Rif es otro ejemplo de estos cambios de patrones, no me voy a retener. Los pájaros lo mismo. Aquí es el comportamiento de la golondrina en su llegada a Tortosa, que es la que más medida está en el tiempo, y se ve que llega antes y se va más tarde, ¿no? Bueno, pues también son vectores de enfermedades. Este vídeo dura 1 minuto, le vamos a ver y así yo bebo agua y es el repaso de todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Aunque sea del Banco Bilbao Vizcaya, aparece por ahí, pero merece la pena porque es un repaso a todo, cómo afecta el cambio climático a todo lo que llevamos dicho. Así que, por favor, si lo... Bueno, es un poco lo que hemos visto hasta ahora. Ahora creo que, no sé si le tengo que dar yo o le tengo que dar a... Bueno, vamos a hablar también, se va a hablar a lo largo de la mañana de enfermedades respiratorias, de virus respiratorios. Bueno, solo el tema de la contaminación del aire en las ciudades produce 7 millones de muertos al año. O sea que por contaminación del aire y enfermedades respiratorias. Bien, entonces, ¿cuánto nos queda, no? Porque visto lo visto, el panorama es bastante desalentador, aunque no lo parezca, yo soy muy optimista, ¿eh? Dirán, bueno, pues no se nota mucho, pero... Entonces, dice la ONU que... pero lo que sí que quiero es que nos llevemos de aquí la idea de que entre todos podemos cambiarlo y que apremia cambiar. Ya, porque en el año 2030 dice la ONU que si esto no ha cambiado, entraremos en una dinámica que igual ya es irreversible, ¿no? Y en ese sentido, esto dura 30 segundos. Harrison Ford dice unas palabras que son súper impactantes, que ya me las pongo yo y así no os molesto. Bueno, mi dedo no es tan bueno como el vuestro. Bueno, básicamente... Elect leaders who believe in science and understand the importance of protecting nature. Stop, for God's sake, the denigration of science. Stop giving power to people who don't believe in science, or worse than that, pretend they don't believe in science for their own self-interest.
They know who they are. We know who they are. We are all, rich or poor, powerful or powerless. We will all suffer the effects of climate change and ecosystem destruction, and we are facing what is quickly becoming the greatest moral crisis of our time. Our climate goals will remain out of reach, and we will be shit out of time. If we don't stop the destruction of our natural world, nothing else will matter. If we are to survive on this planet, the only home any of us will ever know, we need nature. Now, more than ever. Because nature doesn't need people. People need nature. So let's turn off our phones, let's roll up our sleeves, and let's kick this monster's ass. Bueno. Avance de página. Bueno, ya sí que voy acabando. Otro de los actores de todo esto eran los murciélagos. Los murciélagos es la segunda especie más abundante del planeta después de los roedores. Están en todos los sitios, menos en la Antártida. Se concentran en cuevas con poblaciones de 20 millones de individuos. Así que imagínense si un virus entrara en una población como esta, en cuestión de minutos se habría extendido a 20 millones de estos animales. Además se alimentan de esos artrópodos que hemos hablado antes que vehiculan virus, ¿no? Ellos son capaces de comer 1.200 mosquitos en una hora, lo cual es muy importante, no hay que verlo desde el lado negativo, sino desde el lado positivo por el control que suponen de las poblaciones de estos vectores, pero también, como digo, se los están comiendo. ¿Y qué es lo que hizo que los mosquitos sean la fuente de la mayoría de los últimos problemas que hemos tenido con zoonosis? Bueno, pues los mosquitos que tuvieron que adaptarse para poder volar, esa adaptación les supuso un peaje, dos peajes. Uno, el esfuerzo metabólico que supone volar hace que rompan muchas de sus células y liberen su ADN. La liberación de ese ADN para el sistema inmune del murciélago es algo ajeno al murciélago y así lo interpreta su sistema inmunitario y lo ataca, con lo cual vivirían en un continuo proceso de inflamación. ¿Qué han hecho? Han rebajado el umbral de respuesta de tal manera que para ellos, para su sistema inmune, ese ADN que se libera no lo atacan. Y en la misma medida que no hacen eso con su ADN, tampoco lo hacen con los virus que los infectan. Por otro lado, para volar, todas las noches cuando salen a comer, su temperatura corporal sube a niveles de 41 grados. El virus o se adapta a 41 grados o muere. Imagínense ustedes que nosotros cuando respondemos frente a una infección lo hacemos con temperaturas empezamos 37, 37,5, 38, 38,5, 39, 39,5, que ya es fiebre, 40. Bueno, pues todas las noches su metabolismo se pone a 41 grados, ¿no? Todo esto se ha publicado hace poco, fruto de las investigaciones que se han hecho precisamente en Wuhan, estudiando a estos murciélagos, ¿vale? ¿Qué más cosas hemos hecho mal? Esto, ¿no? Esta imagen yo creo que es muy representativa, ¿no? Dice ahí arriba que puede que la epidemia empezara con un murciélago, pero fue la actividad humana la que soltó el virus o al murciélago. Entonces, bueno, ahora mismo hay un libro de un compañero veterinario, Gonzalo Giner, que es La bruma verde, que describe cómo se están talando los árboles en el Congo, ¿no? Y él dice que la superficie que se está talando es el equivalente a 2,5 veces creo que es la península ibérica o una cosa así, ¿no? O sea que, entonces estamos abriendo brechas en la naturaleza. Había unos diques y los estamos rompiendo. Estamos entrando en zonas donde no entrábamos antes. Estamos invadiendo zonas donde antes los humanos
pues no entrábamos, ¿no? Esa rotura de esos diques, ahí abajo se ve, junto con el comercio, la caza, el consumo de animales silvestres, etcétera, etcétera, es lo que está llevando a que estén saliendo todos estos agentes que estaban ahí confinados y retenidos por esos diques de la biodiversidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues lo que debemos plantearnos es, en primer lugar, qué mundo queremos. Olvidémonos de volver a la normalidad, ese famoso eslogan de hay que volver a la normalidad, ¿no? Cuando estábamos ahí en la pandemia, porque es la normalidad, esa normalidad es la que nos llevó a la situación que hemos vivido durante año y medio y que todavía estamos ahí, ¿no? ¿Qué gestión queremos hacer de los ecosistemas? Tenemos que fortalecer nuestros sistemas sanitarios. Tenemos que, nuestra capacidad de reacción, decía antes también, ¿no?, a futuras pandemias, y hay que abordar la creciente desigualdad social. Ahí estamos con el tema del debate de las vacunas. Hemos vacunado, ahora estamos a ver si nos ponemos la tercera, cuando hay países que todavía probablemente no hayan empezado ni por la primera, ¿no? Y todos los efectos que conlleva la globalización, ¿no? Aquí estamos viendo, bueno, pues todas las interacciones entre esos mercados húmedos, pues esas interacciones entre especies domésticas y de estas con el ser humano, estos hábitos alimenticios que tenemos de comer, bueno, pues animales silvestres, pero no solo esto, sino también nosotros consumimos, por ejemplo, bueno, pues la morcilla, ¿no?, que es sangre de animales y, bueno, pues que a lo mejor pueden ser el vehículo de problemas como estos que están aquí, ¿no? Entonces, tenemos que crear sistemas de vigilancia de agentes zoonóticos activos y en este sentido, bueno, pues se está generando una coordinación entre OMS, OIE, los gobiernos, etcétera, para abordar esas posibles futuras pandemias. Como dije antes, el enfoque One Health era un enfoque demasiado clínico y había que abordar esa otra pata con más intensidad que era el medio ambiente. Apareció la alianza EcoGel, que pretende precisamente eso, ¿no?, darle más peso a todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, precisamente por una idea muy sencilla que también antes les decía, y es que si no es posible una salud, no es posible un bienestar si los recursos del planeta están agotados, están contaminados o hay desigualdades sociales, ¿no? En el enfoque One Health se han incorporado a los antropólogos y, sobre todo, también un poco se ha dado voz a los pueblos indígenas de tantas y tantas regiones del planeta, ¿no? Había que seguir creciendo un poco más, aparece Planetary Health, esto ya es el máximo de salud, bienestar y equidad en el mundo. Los propulsores de la idea plantean que pase a ser una disciplina transversal a todas las carreras de la universidad. Y bueno, aquí estarían un poco las tres ideas que yo quería ver hoy con ustedes. Mientras tanto, ¿qué podemos hacer? Pues cuidar el planeta que tenemos y mimar nuestra relación con el medio ambiente, ¿vale? Y si hacemos frente al cambio climático, evitaremos futuras pandemias. Y si cuidamos la salud de nuestra tierra, pues cuidaremos también nuestra salud. Y para ello no sobramos, como dije al principio, nadie, absolutamente nadie. Hay 1000 proyectos por el mundo en la línea de esto que vengo contando, ¿no? Esto es un grupo de estudiantes universitarios que se han planteado sembrar 1 millón de árboles, ¿no? Bueno, pues esto es en Latinoamérica. No debemos dejarnos llevar por las circunstancias que nos rodean, es la idea del empoderamiento. Nosotros tenemos poder para poder cambiar lo que no nos gusta. Y decía Nelson Mandela que no esperemos al momento perfecto, toma el momento y hazlo perfecto. La resiliencia, no me voy a parar. Y todo ello, como digo, está dentro de esa estrategia One Health. Espero con esto, este es el eslogan de los veterinarios, que también está muy ligado a One Health desde siempre, comunicar, que es lo que hemos venido diciendo, ¿vale? Y animales y humanos contraen las mismas enfermedades y por eso médicos y veterinarios y otros profesionales deberíamos colaborar juntos. Bueno, pues si, como digo siempre cuando doy estas charlas, he conseguido captarlos para esta secta de One Health,
pues yo ya me doy por satisfecho y por contento y tal. Y cada uno de nosotros ahora de lo que se trata es de que lo propaguemos. Decía Winston Churchill, y esto no es el final. Yo acabaré mi charla, pero esto no es el final, ni siquiera es el principio del final. Si acaso esto es el final del principio, si cada uno de ustedes sale fuera y se lo cuenta a otro, dentro de unos años seremos ejércitos los que creamos que merece la pena luchar por la salud de las personas, de los animales y del medio ambiente y, en definitiva, bueno, pues luchar por el único planeta, por preservar el único planeta que de momento tenemos y que nos tiene que durar mucho, no solo a nosotros, sino a nuestros hijos, nuestros nietos, etc. Escribimos este libro de One Health, que, bueno, hay algunos de los autores por aquí también, y bueno, ahí lo tienen y lo pueden comprar por múltiples vías. Nada más, perdón, porque me extiendo siempre mucho, tiendo a ser muy rollero, pero bueno, he abusado de su paciencia y muchísimas gracias y nada más. O sea que...